Muy bien, pues me alegro mucho de que podamos seguir con nuestra serie sobre el Evangelio de Lucas y hoy vamos a cubrir el capítulo 7 de forma entera, pero antes que nada, pues me gustaría orar y particularmente les pido que me acompañen en oración por nuestros hermanos en Argentina que no están pasando por un mal momento. Señor, gracias te damos por este día, gracias por esa posibilidad de nuevo de estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder sacar el máximo provecho de este tiempo. Ayúdame también a mí a explicar las cosas bien y en ese momento particularmente queremos orar por nuestros hermanos en Argentina que están sufriendo de esas inundaciones tan terrible, Señor. Te pedimos que tú les protejas ahí y que no tengan pérdidas materiales y aún mucho menos pérdidas humanas, Señor. Pedimos que tú tengas misericordia y que esa situación pronto pueda volver a la normalidad. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, bueno, vamos a hablar hoy en ese capítulo 7. Y siempre estoy intentando a ver cómo podemos resumir esos capítulos y lo que me ha salido para el capítulo 7 son esos tres temas de fe, compasión y el perdón radical de Jesús, porque son unos de los temas más importantes en mi modo de ver las cosas. Y por lo tanto, vamos a mirar ese capítulo bajo este punto de vista. Bien, un segundo. Em, Vamos a ver aquí al Señor y una vez más vamos a leer todo el texto. Habrá tiempo suficiente para hacerlo porque así lo cogemos mucho mejor. Vamos a verle aquí a nuestro Señor y su autoridad sobre cosas como la enfermedad, la muerte, el pecado. Y una vez más lo digo, no en el sentido de que Jesús no quería que nadie estuviera enfermo, que nadie muera, porque por supuesto la muerte sigue, ¿vale? Hasta el día de hoy. Y por supuesto también el tema del pecado. Pero él demuestra aquí que él ha venido a resolver esos problemas. Y cuando él, por ejemplo, sana gente, como lo vamos a ver, esto hay que entenderlo como un símbolo de este poder de Jesucristo sobre el pecado, ¿vale? Porque la enfermedad es consecuencia del pecado. Por lo tanto, cuando él escoge personas para sanarlas, no es en el sentido de que ahora yo voy a erradicar la enfermedad sobre la faz de la tierra. No es así. Infelizmente, hay gente hasta el día de hoy que lo malentienda. Es uno de los, em, em, una de las señales, podríamos decir, del hecho de que Jesús es el Mesías, ¿vale? Lo que es mucho más importante son los otros dos temas. El pecado, que es el tema principal, que Él perdona pecado como hijo de Dios y que por lo tanto esto finalmente va a tener la consecuencia de erradicar la muerte. La muerte en el sentido de la separación eterna de Dios, porque esto realmente es nuestro problema. O sea, el problema básico es el pecado. Esto nos lleva a la muerte y claro, morimos porque en algún momento cogemos una enfermedad y si fuera solamente porque todos los días hay no sé cuántos miles de células nuestras que se están muriendo, ¿vale? Eso también es una enfermedad, entre comillas. Bien, el versículo clave, una vez más, podemos tal vez llegar a conclusiones distintas. Para mí, uno de los versículos claves es el versículo 50 del capítulo 7, el último, donde él dice a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz, ¿vale? Porque esto es lo que realmente todo esto lo resume. Bien, entonces vamos a hablar un poco del contexto de ese capítulo. Estamos hablando, bueno, no se distraigan por el mapa a la derecha, esto es simplemente para, para ilustrar, bueno, realmente no sé qué, pero bueno, olvídenlo, ¿vale?
Entonces simplemente estamos hablando de dos ciudades, ya lo hemos visto en su momento, que es la ciudad de Cafarnaúm, que está en la orilla norte del mar de Galilea, y luego otra ciudad que luego va a salir, que es Naín. Naín ya estamos hablando de una ciudad unos tal vez 40, 50 millas más bien al sur, ya en ese término intermedio entre Galilea y Judea, ¿vale? Estos son los dos puntos principales. Y la relación con el capítulo anterior, eso también es muy importante, donde Jesús también ha enseñado sobre esos temas que siguen siendo los temas principales, que es el tema del amor y la misericordia, ¿vale? Porque Jesús ve a la gente, lo dice muy claramente al final del capítulo 9 de Mateo, como ovejas sin pastor, ¿vale? Porque han sido infelizmente engañados por la mayoría de sus pastores. Y cuando uso esa palabra no le doy el sentido de un pastor evangélico hoy, sino los pastores del pueblo, que eran los levitas, los fariseos, los escribas, que todos y cada uno, con muy notables excepciones, tenían su propia agenda. Estaban más interesados en su propia fama, en su estatus social, en su dinero y en muchas cosas, y realmente despreciaban a la gente normal y corriente. Esto quiero decirlo para que lo entendamos. Ningún fariseo, si tú tenías un problema, se te acercaría, ¿vale? Si tú estás en una situación difícil, ningún sacerdote vendría para tocar la puerta de tu casa para preguntar, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Tienes algún problema? ¿En qué te puedo ayudar? Ellos en hebreo han acuñado una expresión que es la expresión Am Haaretz, el pueblo del país. Bueno, hoy día diremos tal vez la plebe, o sea, ellos despreciaban esa gente normal. ¿Por qué? Bueno, porque según los fariseos y su muy alta moral, entre comillas, era gente despreciable, ¿vale? Porque no cumplieron la ley. Ellos, como Jesús criticó, ni movieron un dedo para ayudarles, ¿vale? Pero les despreciaban porque era gente normal y corriente. Entonces, eso es importante para que lo entendamos, porque Jesús se comporta de una forma radicalmente distinta, ¿vale? Porque ningún rabino en aquel entonces se tomaría el tiempo para estar con la gente, para enseñarles, luego para sanarles aún mucho menos, ¿vale? Porque Él es el Mesías. Por lo tanto, no nos debería extrañar que Jesús llamó mucho la atención. Y vemos en los evangelios este comentario que la gente se daba cuenta que él enseñaba de otra manera, no como los fariseos y los escribas, ¿vale? Entonces les llamó la atención. Entonces, el tema que hemos visto en Lucas capítulo 6, allí el tema principal que estudiamos es sobre ese amor, no solamente que viene de parte de Dios hacia esa gente, sino que también nosotros ahora que hemos recibido el amor divino, también tenemos que amar a los demás y tener misericordia con ellos, ¿vale? O sea, no estamos aquí, bueno, ahora nosotros somos los iluminados y los pobrecitos de los demás no lo han captado, pero nosotros sí, porque si tuviésemos esa actitud, caeríamos en la misma trampa realmente de los religiosos en aquel momento. Entonces, los temas claves también en ese capítulo son la fe, o sea, la fe nuestra, vamos a decirlo, en el Mesías, en el Salvador. Luego, la identidad mesiánica, estamos en esto, la gente lo intuye, lo capta hasta cierto punto de que Jesús es un fuera de serie, ¿vale? Ahora, muchos de ellos aún les falta la visión de que Él es el Mesías. Es a veces cuando tú tienes por delante tuyo, vamos a decirlo, una piedra preciosa, o sea, esa piedra te parece preciosa, ¿vale? O sea, es
Eso cualquiera lo nota, pero todavía no eres capaz de calibrar su valor, ¿vale? O sea, tienes que tener más información y eso es lo que pasa a la gente. Se dan cuenta que Jesús es una piedra preciosa, voy a usar esa expresión, pero aún les falta captar realmente toda la verdad. Bueno, el primero que se nos presenta en ese capítulo 7 es un pagano, ¿vale? Ahora, ya hemos visto que había algunos griegos que vinieron del norte, o sea, gente de territorios ya propiamente paganos, pero ahora, por primera vez, em, se nos presenta en el Evangelio de Lucas uno de las fuerzas de ocupación, podríamos llamarlo así, ¿vale? O sea, hasta el momento todos eran más bien judíos, pero ahora la pregunta surge, ¿y cómo reacciona Jesús cuando uno de ellos que de cierta manera nos oprimen, ¿vale? Porque son la fuerza de ocupación, nosotros no tenemos la independencia como pueblo y él, claro, tiene soldados bajo su mando que nos pueden, en el peor de los casos, hacer la vida imposible, ¿vale? Entonces, ¿cómo reacciona Jesús? Entonces vamos a ver esto. Voy a leer los versículos del 1 al 7, perdón, del 1 al 5. Dice, después que hubo terminado, bueno, era este discurso, espero que se acuerdan de la última vez que él terminó con lo de cómo construir una casa propiamente. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, ¿vale? La ciudad de Pedro, donde también Jesús tenía em, su casa, que era la casa de Pedro, ¿vale? Entonces él era pues un miembro de esa familia. Lo cual quiere decir, bueno, espero que lo entiendan bien. A veces nosotros pensamos, bueno, ellos dejaron todo su trabajo y siguieron a Jesús. Bueno, para los que vinieron de Galilea, ellos siguieron en su entorno, ¿ok? Eso es cierto que habían dejado de pescar, pero siguen en su entorno habitual. La gente, todo el mundo le conoce a Pedro en Cafarnaúm. Entró en Cafarnaúm y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces ya nos damos cuenta de una cosa, ese centurión, lógicamente, por el estatus que tiene, pues tiene siervos, bueno, realmente estos siervos eran esclavos. Pero una vez más, pues no andaban con una bola de plomo y con cadenas, sino, eso sí, no tenían en ese sentido vida propia de que podían hacer lo que les daba la gana, sino estaban bajo órdenes, pero fueron tratados bien. Y en ese caso nos damos cuenta que este centurión, que por cierto no tenemos su nombre, no sabemos cómo se llamaba, le apreciaba mucho y le daba pena ver a este hombre no solamente enfermo, sino gravemente enfermo. Dice el texto, a punto de morir. Entonces dice versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Fíjense lo que pone en el texto. Claro, él podría haber mandado, él tenía más siervos, no lo hace. Él incluso podría haberse personado personalmente, valga la redundancia, pero no lo hace. Y no lo hace por arrogancia, sino lo hace porque se siente indigno, ¿vale? De hacer algo así. Entonces, fíjense lo que pone aquí. Él envía unos ancianos, o sea, los ancianos de la sinagoga en Cafarnaúm, lógicamente, él les pide, claro, es él que manda allí. Entonces, ¿cómo van a decir que no? Por supuesto, van a hacerlo. Y el orden es, por favor, ustedes que también son judíos, yo no me atrevo a acercarme a ese rabino porque igual pues me va a rechazar porque soy pagano, pero por favor, le ruego, y esto
no era un mandamiento, seguramente que él les rogó, ¿no? Y es lo que el texto dice, que por favor que venga para sanar a ese siervo. Dice el versículo 4, ellos vinieron y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahora aprendimos algo muy interesante sobre este hombre. Él era militar y había muchos militares romanos que realmente los judíos les importaban un pledo, ¿vale? Estaban ahí en una zona que ningún militar romano hubiese deseado estar porque siempre había problemas en esa zona. Él era distinto. Él apreciaba a los judíos. Y aquí dice, nos edificó una sinagoga. O sea, interesante, esa sinagoga que había en, en Cafarnaúm, y es improbable que había más que una, ¿vale? Porque no era una ciudad como Nueva York, era bueno, tal vez ahí vivieron 3, 4 mil personas, si es que llega a esto, posiblemente menos, y él les había costeado la construcción de una sinagoga, de la cual, por cierto, tenemos los restos hasta el día de hoy. ¿Vale? Muy, muy interesante. Entonces, nos damos cuenta de una cosa que es muy interesante, y lo tengo ahí puesto como aplicación. Nos damos cuenta de una cosa, que el Evangelio, o sea, el mensaje que Jesucristo predica, no es exclusivamente para los judíos, ¿no? Ahora viene una persona que era oyente, como se solía decir, o sea, quiere decir que posiblemente escuchaba de vez en cuando, participaba en los cultos de la sinagoga, pero desde fuera, ¿vale? Él no era judío, no se había convertido al judaísmo, que sepamos, pero simpatizaba con ellos, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante, en cuanto a esta persona. Bien, entonces, em, pero esto no es todo. Nos damos cuenta de más cosas. Sigo leyendo del 6 al 8. Jesús fue con ellos, pero cuando no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Entonces, esto nos enseña que le estaba observando, ¿vale? Estaba observando con otros que iban incógnito, de forma incógnita, a ver cómo va a reaccionar, ¿vale? Y cuando se da cuenta que Jesús, bueno, Jesús seguramente no iba corriendo, pero bueno, se fue allá, pero los que iban corriendo fueron los que daban la noticia al centurión. Dice, pues este rabino viene. ¿Y cuál es la reacción de este militar? Lo normal hubiese sido, bueno, entonces vamos a prepararle una buena recepción en mi residencia, que esté cómodo y que tenga todo lo que tiene. No, él dice, no, vamos a hacer otra cosa. Vamos a mandarle un mensaje de que yo aprecio mucho, de que tú quieres ayudar, pero no vengas a mi casa, ¿vale? Porque no soy digno. Quiere decir, aquí estamos hablando de un hombre que tiene mucho poder, pero se da cuenta de que ante este Jesús de Nazaret, él es un cero a la izquierda. Realmente, él tiene vergüenza, se da cuenta de que no es un hombre santo, ¿vale? No es un hombre tal vez ni siquiera religioso en ese sentido. Porque dice el versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. O sea, quiere decir que esto es una confesión de fe impresionante. Dice, bueno, tú puedes sanarle, que viniendo a mi casa, pero como tú eres un hombre, y creo que él intuye que es más que un hombre normal,
como tú tienes obviamente un poder que va mucho más allá de lo que aquí vemos entre la gente religiosa de este país, pues entonces simplemente di algo y mi siervo será sano. Y ahora él pone ahí un ejemplo de su propio mundo militar. Dice, yo entiendo eso, además, porque también, versículo 8, yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Bueno, como centurión tenía 100 soldados bajo su mando. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ahora, lo que él deja entrever allí, él cree que Jesucristo no es un hombre normal, sino que es un hombre, entre comillas, divino. Quiere decir que él es el dueño, él tiene el poderío de mandar. Entonces, aquí tenemos esa frase, di la palabra y mi siervo será sanado. Tremenda expresión de fe. Y bueno, yo puse allí como conexión bíblica, es algo que, ¿quién no piensa en Abraham, ¿no? Que ejerció ese tipo de fe finalmente en en las promesas divinas. Bien, entonces, la respuesta de Jesús, estoy seguro que había gente que dice, bueno, ¿y el maestro ahora cómo va a reaccionar? ¿Qué va a ser su reacción? Dice aquí, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Entonces ahí nos damos cuenta que Jesús no vino solo, no solamente los 12 discípulos, sino, bueno, él traía, bueno, no voy a decir la mitad de la ciudad, pero había bastante público, ¿no? Dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bueno, estos son palabras que realmente son sorprendentes porque lo que Jesús dice, aquí tenemos un hombre que ustedes desprecian al ser pagano. Él ha hecho mucho bien para ustedes, pero aún así le tienen como personaje de segunda mano o de segundo rango. Pero en cuanto a lo que este hombre acaba de decir, él ha entendido lo que es la esencia y esto es la confianza en el poder de Dios. Entonces, dice el versículo 10, al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. O sea, ni siquiera vemos la respuesta de Jesús. O sea, él no lo escenifica. Dice, te mando desde aquí de una distancia de, no sé, 3 millas, que estés sano. No, no hace eso. Lo hace de paso, ¿vale? Eh, no es un espectáculo, pero él dice, está bien, ustedes ahora vuelven a su amo y ya verán. Ellos vuelven. Y en algún momento en ese tiempo, de repente ese siervo se recuperó completamente, ¿vale? Pues imagínate el gozo, o sea, no sabemos lo que luego iba a pasar a ese centurión romano, pero quiero hacer una pequeña nota. ¿Te acuerdas? Bueno, te acuerdas, estoy seguro, a quién escribe Lucas este evangelio, a un tal Teófilo, oficial romano, todo indica en esa dirección. ¿Qué le demuestra esto a Teófilo? Mira, Teófilo, si quieres saber más detalles, porque no te pones en contacto con este centurión que te va a facilitar todo lo que tú necesitas saber para que te des cuenta que lo que yo te estoy contando no son palabrerías, sino son hechos históricos, ¿vale? Aquí lo estamos otra vez con ese tema de los hechos históricos. Bien, entonces el siervo es sanado, completamente restaurada y la aplicación es, creo que es evidente. Eh,
Esta fe genuina impresiona a nuestro Señor. Por lo tanto, yo creo que esto nos dice mucho. El Señor no espera de nosotros una gran demostración de nuestra espiritualidad, de una vida perfecta, de un entendimiento que va más allá de lo normal. Lo único que Él espera de nosotros es esa confianza ilimitada en su bondad y en su amor. Y esto es lo que había pasado ahí. Por lo tanto, hasta el día de hoy, este centurión desconocido sigue siendo uno de los grandes ejemplos de la fe. Bien, bueno, nosotros vamos a seguir y vamos al siguiente milagro. Bueno, esto es un milagro donde él salva a un chico que estaba a punto de morir. Ahora, el siguiente es peor todavía, ¿vale? O sea, nos damos cuenta que Lucas pone esto en un orden, y era un orden histórico. Sabemos que Lucas sigue esto porque si esto es lo que hemos visto era trágico para el romano, bueno, al fin y al cabo no era su propio hijo, era un siervo, aunque le amaba mucho, y aún estaba con vida. Ahora tenemos algo mucho peor, si cabe. Vamos a presenciar ahora una viuda que había perdido su único hijo. Em, y en el contexto tenemos que entender eso un poco lo que esto significaba. Esto ya ha pasado, pero lo que esto significa es que esa viuda, al ser su único hijo, bueno, ya ha perdido el marido, ha perdido su único hijo, lo cual quiere decir que ella queda sin heredero y queda en pobreza extrema. ¿Por qué? Porque ya por lo visto tampoco tiene familiares. O sea, quiere decir que la única persona que podía cuidar de ella en su vejez acaba de fallecer. O sea, realmente eso significaba para esa mujer que estaba condenada a mendigar, ¿vale? Porque una mujer en su situación poca cosa podía hacer en esa sociedad. Solamente dependía de las limosnas de los demás. Es una vida que realmente no deseas a nadie, y en el caso para esa mujer, su vida quedaría completamente a la merced de los demás. Dice aquí, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, que está camino hacia Jerusalén. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. O sea, esa masa se mueve, ¿vale? Por el país. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Entonces, fuera de la ciudad porque los cementerios estaban en las afueras, ¿vale? Nunca dentro de la ciudad. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Bien, entonces Jesús interviene ahora de una forma realmente impresionante, porque va a ser la primera vez en el Evangelio de Lucas que Él va a resucitar a un muerto, ¿vale? Y me puede creer que eso no ocurre todos los días. Entonces, esto va a ser alguien que mm, le fue certificado la muerte. Todo se había preparado, la tumba estaba preparada, toda la ciudad iba a ser testigo. O sea, no solamente dos o tres, es literalmente toda la ciudad iba a ser testigo de lo que iba a pasar ahora. Dice versículo 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. O sea, aquí ves otra vez la palabra, se compadeció de ella. O sea, otra vez oveja sin pastor, ¿vale? Esa mujer ya no tenía nadie en la tierra. Ni siquiera tenía la posibilidad de pedirle a él, ¿vale? ¿Cómo le iba a pedir que resucitara un muerto? ¿Vale? Y le dijo, no llores. O sea, imagínate lo que significa esto. ¿Tú has estado alguna vez en un entierro? O sea,
todo el mundo suele llorar, ¿vale? Es lo propio de los entierros. Y dices a alguien, bueno, no llore, no es para tanto, ¿eh? Esto pasará, no. Bueno, puede caer bastante mal. Dice, bueno, que falta de sensibilidad, ¿no? Hacia una mujer que acaba de decir esto. O sea, estoy seguro que la gente pues se quedó con ojos de plato. Así ¿cómo se atreve a interrumpir en eso? Em, pero más todavía, la cosa no ha terminado. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Bueno, ponte en la situación, tú has estado en algún entierro, ¿vale? O sea, ponte en esa situación. Si esto alguien lo hace, dices, bueno, llámalo loquero porque a esto se le fue la pinza, ¿vale? Porque como aquí hay un muerto y cómo este se atreve en primer lugar a interrumpir la ceremonia, en segundo lugar diciendo esto. O sea, ¿cuándo fue la última vez que aquí en Naín alguien se levantó de los muertos? O sea, no hay registros históricos para esto. Ya tienes que volver al Antiguo Testamento, a los tiempos de Elías y de Eliseo, para tener algo por el estilo. Y estos habían muerto ya hace 7 siglos. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. O sea, seguramente la había cogido en brazos incluso. Importante. Jamás ningún rabino haría esto porque quedaría impuro. En el momento cuando él toca a una persona muerta, queda impuro para culticamente, ¿vale? Entonces, ¿qué demuestra con esto? Demuestra con esto simplemente que Él es el Señor, no solamente sobre la vida, sino también sobre la muerte, lo cual quiere decir que Él es Dios. Porque si te das cuenta, si comparas esto, no es la primera vez que se resucita a un muerto. Elías y Eliseo, como acaba de decir, hacen lo mismo. Aquí tienes las referencias correspondientes. Pero claro, en ambos casos, ellos piden a Dios que intervenga. ¿Qué hace Jesús? Él no pide a Dios que intervenga. Él es Dios, ¿vale? Y es Él que da el mandamiento, es Él que da la orden, lo cual quiere decir que esto es como decir, aquí delante de vosotros está vuestro Mesías. Dios se ha hecho hombre. Un tremendo mensaje. Y no nos extraña lo que leemos en los versículos siguientes. Todos tuvieron miedo, porque obviamente se harían la pregunta, ¿y aquí qué ha pasado? Glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Todavía no entienden. Dice, bueno, es otro como Elías o como Eliseo. Eso tiene que ser un gran profeta el que tenemos ahí. Todavía no se dan cuenta de las diferencias, lo que yo acabo de decir, en su forma de proceder. Él no tiene que pedir permiso a Dios, él no tiene que orar a Dios, él lo hace porque él es Dios. En este pequeño detalle no habían caído y por lo tanto, aún para ellos, él era simplemente un gran hombre. Dice, se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor, ¿vale? Porque eso está en medio. Lo he dicho antes, en Galilea Jesús ya era muy conocido, pero ahora él cruza la frontera dirección a Judea. Entonces, claro, esto se extiende rápidamente. Y una vez más, la aplicación es evidente. Esos milagros apuntan a su identidad y esa identidad es que Él es Dios. Y ahora, en medio de esto,
pues pone una historia que es bastante curiosa, que tiene que ver con otro profeta, que es Juan. Y ahora nos damos cuenta de una cosa, que el último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan, tiene su momento de crisis, ¿vale? Porque no hay que olvidar, Juan está en la cárcel. Está en la cárcel en Judea, no en Jerusalén, sino en la fortaleza de Macairos, que está en el otro lado del Jordán. Por cierto, hasta el día de hoy tenemos sus ruinas. Y aquí Jesús recibe una comitiva de discípulos de Juan. Dice el versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. O sea, quiere decir de lo que pasó con el centurión y lo que pasó en Naín. Llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esto es muy interesante porque es una pregunta muy oportuna. ¿Por qué Jesús está haciendo esas cosas? La gente aún no entiende muy bien, ¿vale? Le tienen por un gran nombre. Con Juan ocurre lo mismo. Juan está en la cárcel. Se entera aún mucho menos porque se entera a través de otros. Y puedes preguntar, pero Juan ha hablado de Jesús. Él incluso dice, bueno, yo no soy digno ni de calzarte las sandalias. Él mismo le bautizó, él estaba presente y aún así, ahí en la cárcel, le entraban dudas. ¿Te das cuenta de una cosa? Da igual qué importante eres en el reino de Dios, no digas nunca de esas aguas, no beberé. Lo cual quiere decir, también para los hombres y las mujeres grandes en el reino de Dios puede llegar un momento de duda y no es una vergüenza. Jesús dice, bueno, qué falta de fe que se pudra ahí en la cárcel. Si él no se ha dado cuenta a estas alturas quién soy yo, pues me voy a buscar otro. Jesús le dice simplemente, en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas de espíritus malos y a muchos ciegos le dio la vista. ¿Se acuerdan que les dije que esto es de forma ejemplar? ¿Vale? Porque son ciegos, no solamente físicamente, sino ciegos espiritualmente, y están eh, incapacitados físicamente, pero lo que es mucho peor, espiritualmente. Y respondió Jesús y les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y ahora otra vez ¿se acuerdan de lo que Jesús habló en la sinagoga de Nazaret? ¿Vale? Cuando él empezó su programa, está citando el mismo versículo. Estos son mis credenciales. Ustedes juzguen, por favor. Haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Quiere decir, esto es lo que hay. El Mesías ha llegado y puedes decirle a Juan que em, lo que anunciaron los profetas en estos dos versículos o en estos dos pasajes se está cumpliendo delante de sus propios ojos. Por lo tanto, decirle a Juan que él puede estar tranquilo. Efectivamente, yo soy el Hijo de Dios. Y luego vuelven allí y uno puede decir que Jesús ahora dice, bueno, Juan me ha decepcionado un poco, ¿no? Porque yo no entiendo cómo él puede decir esas cosas. Pero Jesús dice algo completamente distinto. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto?
una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, quiere decir, que, ¿por qué se fueron al desierto? ¿Para hacer turismo o hacer, ver las plantas que hay ahí? ¿O solamente para ver a un hombre que se viste de forma rara? Y aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Ajá. Bueno, ya la cosa es más certera. Y parece que sí, que muchos fueron a ver a un profeta. Y Jesús dice, sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Bueno, a primera vista pueden ser palabras enigmáticas. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Dice, con Juan se culmina el antiguo pacto. Es la culminación de los profetas que hay. Ahora, en el reino de Dios, pues el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, porque el más pequeño ha entendido exactamente quién soy yo, ¿vale? O sea, no es un reproche para Juan. Dice, bueno, este hombre es un fuera de serie, cumple las profecías, ha hablado de mí, pero a partir de ese momento, aquellos que creen en mí van a tener una visión mucho más clara que Juan en este momento tiene. Por lo tanto, aprendemos aquí, Juan es como el bisagra, es como el puente entre el antiguo y el nuevo pacto. No fue un papel fácil para Juan, pero lo cumplió hasta su último aliento. Y ahora Jesús sí empieza con una crítica. Dice el versículo 29, y vamos a leer el pasaje hasta el 35, y todo el pueblo em, y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizado por Juan. O sea, quiere decir que había gente entre el pueblo que reciben a esa puerta abierta, a esa buena noticia. Pero los que deberían haberlo sabido mejor, lo rechazan, porque dicen, bueno, esto para nosotros no es. Deja que la gente sencilla vaya detrás de ese hombre, nosotros no. Y Jesús lo usa, usa ahora una comparación. Dice, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Esto quiere decir que obviamente esto habla de una pasividad. Hay para todo. Em, por un lado, hay gente, bueno, que toca la flauta y normalmente es cuando hay una fiesta, y sin embargo ellos se quedan al margen. Luego es la idea de un entierro, la gente llora y estos se quedan de lado impasivos, ¿vale? Ni con los unos ni con los otros. Y dice, ahora em, tenemos dos tipos de personas que han venido. Por un lado viene Juan, versículo 33, Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Quiere decir, tú puedes hacer lo que quieras, em,
si hay personas que te buscan un punto de crítica, siempre lo van a encontrar. Y es muy interesante en ese contexto em, lo que tenemos, porque nos damos cuenta de que el Hijo del Hombre no sale al desierto a predicar, su estilo es completamente distinto, se mezcla con la gente, está con ellos. em, le echan en cara que es bebedor de vino porque, bueno, en primer lugar lo ha creado en la boda de Canaán, esto empieza su ministerio, estaba en las fiestas. em, y también le echan en cara lo que ha hecho. Bueno, es como se dice, bueno, Jesús anda sobre las aguas, pero solamente porque no sabe nadar, ¿vale? O sea, eso quiere decir, es la irracionalidad de la crítica cuando Dios hace algo. O sea, esto siempre en miles de años de historia de la salvación ha sido el caso. Dios puede hacer lo que quiera. Aquellos que no quieren ver, pues no van a ver. Como dice en castellano, no hay ciego más terrible que aquel que no quiera ver, ¿vale? Puede tener la vista física, pero si no quieres ver, no la vas a ver. Entonces, esto es obviamente lo que va dirigido a los fariseos. Y esto ahora, la última parte de este capítulo tiene que ver con un encuentro con una mujer que sí lo entiende y un fariseo que no lo entiende. Dice aquí, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Bueno, esto ya de por sí es casi un milagro, ¿vale? Porque era, por lo visto, uno de los más sensatos y quiere tener más información, quiere estar cerca de él. Dice, habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Bueno, realmente no es una traducción buena porque no se sentaron la gente en la mesa en aquel entonces, se reclinaron, ¿vale? Porque se comía eh, tumbado en el costado realmente. Y esto era una cosa muy, en ese sentido, muy especial. em, y una vez más se ve interrumpida de una forma improcedente, ¿vale? Vaya con esas interrupciones. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, lo cual pecadora, esto es un eufemismo, era prostituta, ¿vale? Obviamente. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Bueno, esto creo que se sabe, lo que esta mujer se gasta, esto es algo como el salario anual de un trabajador, o sea, esto costaba una fortuna realmente. Estando detrás de él, a sus pies. Y bueno, una cosa más, de dónde lo habrá tenido? Bueno, por su oficio, obviamente. Tal vez una persona que apreciaba sus servicios le regalaba esto. Y puede ser, bueno, esto es impuro. O sea, cómo se puede atrever a hacer algo así? Claro, ella podría verlo vender y se hubiese quedado con una fortuna. Y ella dice, no lo quiero porque esto es algo precioso y solamente hay una persona digna del mundo que debería recibirlo. Versículo 38. Estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a reír con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Claro, esto ya de por sí era ofensivo. O sea, una mujer que en primer lugar en aquella sociedad, eh, incluso si era decente, como se suele decir, entre comillas, no debería tomarse esa libertad. Y mucho menos una mujer con la reputación de Elia, ¿vale? Esto era ofensivo en aquel entonces, porque dice, bueno, al final se conocen, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, esa mujer, ¿cómo se atreve a interrumpir una cena íntima con uno de los representantes más importantes del pueblo de Dios en la tierra? Bueno, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, em, dijo para sí, si fuera profeta, lo cual quiere decir que esto ya tengo la prueba, ¿vale? O sea,
hombre no es profeta porque si no lo rechazaría. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. No hace falta ni decirlo, ¿vale? Porque Jesús conoce el pensamiento de él. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y le responde con una parábola. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Bueno, esto no es difícil de responder, ¿vale? Es pura lógica. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, lo cual es también una ofensa. O sea, no sabemos por qué no lo hiciera, pero lo normal es si tú en aquel entonces aprecias a una persona, lo primero que mandas a tus siervos que le laven los pies. ¿Por qué? Bueno, porque las sandalias quedan sucias, pega ahí suciedad, etcétera, etcétera. O sea, lo primero que tú harías para honrar a alguien, como si hoy tal vez le ofreces un café o un refresco, pues le lavarían los pies. Y él no lo hizo. Em, no me diste beso. O sea, obviamente esto quiere decir que el saludo fue un saludo frío, ¿vale? Esto parece como una cena de negocios o algo por el estilo. No fue nada personal, algo donde pone un poco de calor amigable este fariseo. Entonces nos damos cuenta que realmente Jesús lo primero que dice: eres muy mal anfitrión, ¿vale? O sea, ni has guardado lo más esencial de la cortesía hacia un huésped. Em, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Bueno, lo del aceite no era obligatorio, pero hubiese sido un gesto hacerlo, no con todo un frasco, pero con un poco de aceite. Por lo cual, versículo 47, vamos a seguir con esto. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. O sea, Jesús no dice: bueno, esa mujer no ha hecho nada. No, es pecadora, efectivamente. Pero yo he venido para ese tipo de gente. ¿No te das cuenta? Burro. Bueno, Jesús no lo dice, pero es obvio, ¿vale? O sea, tú que pretendes ser profesor y doctor de la ley, ¿no te das cuenta que eres un anfitrión de pena y criticas a una mujer que por gratitud, que sí que es pecadora, pero ello por lo menos lo sabe, ¿vale? Tú ni siquiera te has dado cuenta de ello. Mas aquel a quien se le perdona mucho, perdón, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Quiere decir, obviamente, ella en aquella noche encontró lo más valioso, que era el perdón de los pecados. Y ahora el frasco de alabastro, el lavarle los pies, todo esto, bueno, queda en segundo lugar. Lo más importante: ella ha encontrado paz para su alma en este momento. Se ha dado cuenta de que sí, yo he hecho muchas cosas que a Dios no le han gustado, pero esto se va a acabar ahora. Entonces, para ella empieza ahora algo que es mucho más precioso, que es la vida eterna. Bueno, entonces, y los que estaban juntamente sentados en la mesa, o reclinados sería mejor,
comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Te das cuenta que Lucas pone allí esa tensión, ¿vale? Cada vez estamos más cerca. Esa pregunta, bueno, entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Y quieres gritar, pero es el Hijo de Dios, no os dais cuenta de esto, ¿vale? Entonces, hasta el día de hoy queda esa pregunta, bueno, ¿quién será ese hombre? Un gran filósofo, un gran maestro, un político, vete tú a saber. Pero esto no es la cuestión, él es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, luego dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Eso no se lo dice al fariseo, no se lo dice a los demás que estaban ahí. Lo dice a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Ves que ese capítulo termina como ha empezado? Dos personas, bueno, realmente tres personas, nos hemos conocido allí que por su estatus social estaban en marginados. Bueno, uno que vive bien, que obviamente es el soldado romano, el centurión, pero que un fariseo ni le miraría en la calle, ¿vale? Miraría por otro lado. En segundo lugar, una viuda que en aquel entonces socialmente no valía para nada, estaba desamparada, solamente podía esperar que alguien le dejaría un poco de dinero para que no se muriese de hambre. Y en tercer lugar, una prostituta que irrumpe en la casa de un doctor de la ley y sin embargo, ella, como la viuda, como el centurión romano, finalmente encuentran su Mesías. Ahí la pregunta, todavía no hay una respuesta oficial. ¿Quién es ese hombre? ¿Vale? ¿Quién es ese hombre? Y nosotros, tú y yo, sabemos la respuesta. Bueno, simplemente y con eso termino porque es la hora. Vemos que Jesús tiene esa autoridad sobre la muerte, la duda y el pecado. La fe genuina se muestra en humildad y amor sacrificial y el perdón de Cristo transforma vidas marginadas. Son verdades tremendas que son importantes hasta el día de hoy. Ahora, preguntas que ya cada uno puede responder por sí mismo. ¿Cómo respondes ante las pruebas que desafían tu fe? La muerte de un querido siervo, dudas de tu fe, enfermedades, un estilo de vida no muy bueno, vamos a decirlo así. Pues la respuesta en ambos casos es lo mismo, acude a Cristo. Y luego la otra, amas a Cristo en proporción al perdón que has recibido. ¿Cuánto crees que Cristo te ha perdonado? ¿Mucho o poco? Creo que si nos damos cuenta de que realmente quiénes somos en los ojos de Cristo, nos damos cuenta que no podemos amarle jamás lo suficiente por lo que Él ha hecho en nosotros y como Él nos ha amado a nosotros. Bien, bueno, aquí voy a parar. Y seguimos nuestra exploración del Evangelio de Lucas. Allí queda la pregunta, ¿quién es ese hombre? ¿Vale? Y una vez más, creo que te das cuenta, yo me doy cuenta que Lucas es un genio, ¿vale? Es un genio como él em, mm, nos proporciona cada vez más detalles y queda la pregunta para Teófilo, ¿quién es ese hombre? Bueno, luego veremos la respuesta y sería un romano que lo diría, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Vale? Qué bien. Bueno, adelante si hay preguntas.